Tal y como habíamos adelantado, estamos con don Otón Solís, miembro de la Comisión Legislativa que está investigando este polémico caso y diputado y fundador también del partido Acción Ciudadana. Don Otón, gracias por acompañarnos hoy aquí en vivo en Telenoticias. Con mucho gusto, con mucho gusto. Tal vez para comenzar, por lo general, porque también me gustaría tal vez en algún momento, en una forma didáctica, pues explicar un poco al televidente, usted que lo conoce muy bien, pues toda esta polémica situación. Para comenzar con algo muy general, ¿qué sensación le quedó, qué impresión le quedó después de la comparecencia de ayer? La palabra mentira se asocia a esa comparecencia, porque cuando usted no se recuerda el color de camisa que usó hace un mes, pues eso es cierto, pero cuando usted no se recuerda si ha ido a casa presidencial o no, si se ha reunido con un diputado o no, eso es mentira. ¿Cuáles han ido a su casa? Creo que también le preguntaron. Le pregunté cuáles diputados habían ido a su casa y no precisó, ni siquiera se recordaba si tenía un avión o no lo tenía. De hecho, aquí el temor que yo tengo es que se olvide del préstamo también y no lo pague. Muchos compañeros suyos de la Asamblea hablaron de que fue una burla y una falta de respeto. ¿Coincide usted con esos términos? Sí, pero también revelador. Me parece que ayer se conoció por Costa Rica quién es este tipo. O sea, se desempeñó como un delincuente se desempeña, y no diciendo la verdad, no siendo transparente, con el abogado aconsejándole a cada rato, el que nada debe nada teme, y habla y dice las cosas con tranquilidad, y él no lo hizo. Entonces Costa Rica sabe de quién se trata hoy en día. Ayer comentábamos que después de la comparecencia, si había dudas y cuestionamientos, se elevaban al cuadrado. Sí, aquí el periódico cerehoy.com ha hecho un trabajo extraordinario, y ayer basados en eso hicimos preguntas y se comprueba que por ahí anda la verdad. Una persona que necesita de una serie de gestiones en el Estado, una serie de gestiones, si quiere las vamos a enumerar. Y de repente encuentra políticos que le abren puertas y que le abren la puerta. Y ese es el tema del tráfico de influencias, de la compra o el intento de comprar políticos para que les ayuden a hacer trámites, al punto de ir a la casa presidencial 7 veces en ese tema. De hecho, usted en una entrevista que estaba revisando en CR Hoy hace unos minutos, menciona una frase en un momento dado, y usted textualmente dice: sin duda en este caso existe una mafia alrededor del mismo. Sí, es decir, cuando usted ve a la presidenta del Banco de Costa Rica, la expresidenta, reuniéndose con un cliente de este tamaño, estamos hablando de 30 millones de dólares solo con el Banco de Costa Rica, varias veces fuera del banco, cuando ve a políticos juntándose con él y cuando se les pregunta, eso es lo que ha hecho CR Hoy, niegan en primera instancia, tiene que insistir y mostrárseles las pruebas para que lo acepten. Cuando el gerente del Banco de Costa Rica, Mario Barrenechea, un hijo de él, tiene negocios con quien en el mismo banco tiene una deuda de 30 millones de dólares, y bueno, cuando acude a políticos para que le abran puertas y usted después niega todo eso, estamos realmente hablando de una cosa grande, porque son muchos millones, además de otras cosas. Este hombre tiene un montón de contratos, sus empresas o él, con la Comisión Nacional de Emergencias. Con la Comisión Nacional de Emergencias, con Recope, con acueductos y alcantarillados, es decir, tiene un vínculo con el Estado muy estrecho, y entonces se vincula con políticos para que le ayuden en esos trámites, que no son solo los créditos, son otros trámites. O sea, es una persona que logra en el Banco de Costa Rica, que el Banco de Costa Rica modifique los requisitos de garantías, porque establecía la normativa que el banco solo aceptaba como garantía de instituciones aseguradoras en lo que se llama un seguro de caución, que es un seguro que dice, si usted no paga, pues la ente asegurador paga. Exacto. El INS no le acepta al Banco de Costa Rica darle ese seguro a este señor, y entonces el INS modifica, el Banco de Costa Rica modifica el reglamento para que una empresita privada pueda hacerlo, una empresa privada que tiene un capital que es menos de la mitad de la deuda que está garantizando. Y el Banco de Costa Rica hace eso, y a los 5 días se aprueba el crédito.
y nunca más se dio un crédito con ese tipo de garantía, nunca más a nadie. Hablando de ese crédito es impulsado por Casa Presidencial, o sea, se habla de la necesidad de que se otorgue ese préstamo. El gobierno le pide a los bancos del Estado que bajen las tasas de interés para impulsar la reactivación económica. El Banco de Costa Rica, Mario Barrenechea, el papá de uno de los que negocian con Juan Carlos Bolaños, el tipo que ayer fue a la comisión, elabora un plan en que no acepta la baja en las tasas de interés que el gobierno quería, y en el plan son 4 propuestas. Una de ellas es importación de cemento chino. Y va a la Casa Presidencial y, digamos, la primera pregunta, ¿por qué chino? ¿Por qué esta cosa tan específica? Y la Casa Presidencial, pues, no dice nada, tampoco es que tiene la iniciativa, pero no dice nada. Y la Junta Directiva del Banco de Costa Rica tampoco dice nada, ¿verdad? Y aceptaron eso. Y bueno, de una empresa que, reitero, tenía relaciones comerciales con el hijo del gerente. Ayer mencionábamos que es inusual, que es extraño que se abran tantas puertas a tan alto nivel a un empresario. En el caso concreto de la Casa Presidencial, que debemos puntualizar, él sí reconoció que se habían dado las reuniones en Casa Presidencial. No podía no reconocerlo porque están en las el CRO ya ha pedido la información. No, y están en los documentos de la Casa Presidencial, que ahí hacemos la puntualización de que sí reconoció esas reuniones. Sin embargo, el presidente había dicho que se había reunido con él en 2 ocasiones a solas, sin embargo él dice que no, que estuvo ahí presente, creo que fue ante una pregunta suya, el director de la DIS, don Mariano Figueres, que no sé por qué en un tema como ese tiene que estar el director de la DIS. Exacto. Yo no sé si usted ha logrado descifrar ese, uno lee ese misterio. La ley de la DIS, funciones de la DIS, no dice reunirse con cementeros, no está ahí. Funciones de la DIS, reunirse con empresarios que tienen intereses en relación con el cemento. ¿Cómo ve esa situación, esa contradicción de que...? Es muy seria, digamos, Cere hoy pregunta a Casa Presidencial con quién se reunió, cómo fue la reunión, y dicen que fue solo, que el presidente estaba solo con Juan Carlos Bolaños, y ayer, cuando le pregunto, dice que estaba con Mariano Figueres, estaba ahí. Entonces le digo, ¿quién miente aquí, usted o el presidente? Y eso es un tema que hay que aclarar. Hoy fuimos, hago la aclaración, a buscar la reacción del presidente sobre este tema, precisamente para que nos diga quién miente, como usted muy bien lo dice. Sin embargo, el presidente advirtió que sobre este tema se va a referir la semana entrante en Consejo de Gobierno. Nada más hago la aclaración. No sé por qué, porque es muy simple contestar qué fue lo que pasó. Puede ser que se le haya olvidado que ahí estaba el director de la DIS, tal vez. Parece que hay una epidemia. De Alzheimer. De olvidos. Sí, Alzheimer. Sí. No ofendo a los que tienen Alzheimer realmente. Pero ¿cómo se consiguen esas reuniones? Eso es tan fácil. Aquí hay algo. Ahí hubo intervención de otros políticos. Ayer se revela algo. Aquí la hipótesis de trabajo era que diputados, probablemente Morales Zapata, le había hecho las citas, y si no otros diputados en Casa Presidencial, para reunirse con el presidente, con el viceministro de la presidencia, con el abogado, etcétera. Esa era la hipótesis de trabajo, que diputados llamaban, y bueno, uno comprende, de un gobierno, si un diputado pide la cita para alguien, es complicado no darla. Allá las razones del diputado, ¿verdad? ¿Qué le pagaron? En el caso de Morales Zapata, se sabe que un empleado de Juan Carlos Bolaños le pagó la estadía en una semana en un hotel, ¿verdad? Eso es otro tema, pero que Casa Presidencial sea comprensible que reciba a una persona cuya cita es solicitada por un diputado, pero Juan Carlos Bolaños ayer negó que ese era el procedimiento para hacer reuniones. Dice, no, mi secretaria llama y pide una cita ahí. Entonces, en eso, lo que dice es que no venía las citas pedidas por diputados. Era entonces Casa Presidencial que había dado órdenes de que cada vez que este señor pedía una cita le abrieran la puerta. Eso y se le abrieron 7 veces. Las puertas abiertas. Entonces, así. Si no fueron diputados, 7 veces, ¿quién va 7 veces a Casa Presidencial? Digamos, yo comprendería que un líder sindical, defendiendo sus intereses y las políticas, un líder empresarial, ojalá que haya bastante diálogo, pero personas en gestiones particulares, digamos, un empleado público porque quiere que le den un ascenso, o un empresario porque quiere un trámite, o un crédito, o otras cosas, eso es muy poco usual. Entonces, como él dijo que no eran diputados, sino que su secretaria llamaba,
la única conclusión es que el dueño de Casa Presidencial, y lo digo esto para que don Luis Guillermo aclare, y entonces salga la verdad de si fueron diputados y quiénes, es que el dueño de Casa Presidencial, don Luis Guillermo Solís, dio la instrucción: cada vez que este hombre llame, me le dan la cita, porque nadie en este país ha tenido ese privilegio. Eso entonces, por lo menos o Juan Carlos Bolaños, don Otón. o Juan Carlos Bolaños mintió ayer para proteger a diputados que le ayudan a hacer citas, o dijo la verdad, y entonces el problema lo tiene el presidente. Creo que también dijo que no se acordaba que había tenido reuniones con varios diputados, porque sí habló de reuniones con el diputado Vázquez y con el diputado Guevara. Y la mía, que yo lo eché de la oficina. Él llegó a mi oficina y yo lo eché. Eso me lo habían mencionado, de que pidió una cita, usted se la dio, pero usted sabía quién era. No, yo le doy cita a todo el mundo, y cuando iba conversando y empieza a hablar de cemento y a pedir cosas, entonces llamé a mi personal y le dije que si él creía que estaba en la oficina de diputados que él tenía comprados, que se fuera inmediatamente de mi oficina, que yo no hacía licitaciones. Pero ahí, la pregunta que le hago, Otón, ¿hay diputados comprados por este señor, como usted acaba de decir? Bueno, eso le dije yo a él ese día, pero ¿por qué? ¿Cómo ha logrado abrir las puertas de tantos diputados para que algunos diputados estén tan interesados en ayudarle, en estar reuniéndose con un empresario? En la Asamblea Legislativa no hacemos contratos, ni compramos cemento, ni nos toca cambiar reglamentos. ¿Y qué pasó en esa reunión en que usted dice, qué le llegó a proponer o a exponer este señor? Estaba hablando de UNOPS y del cemento. Pero entonces yo cuando le digo, ¿cómo es que se llama usted? Abrí la computadora mía, vi Juan Carlos Bolaños, entonces vi que estaba tratando también de convertirme en uno de sus peones. Y yo tengo, mi función es legislativa y de control político, no de ayudarle a empresarios particulares, ni de aceptarles almuerzos, ni de aceptarles vuelos en los aviones, ni nada. Y ayer todo se le olvidó, no se acuerda, le pregunté yo porque pues tengo cierta evidencia que algunos diputados han estado en su casa y él no recuerda si han estado. Es decir, no dijo no, sino dijo, no me acuerdo, es decir, no recuerda. Entonces mucha mentira y por eso tenemos que avanzar, porque es una persona que tiene muchos vínculos con el Estado, contratos de licitación con varias empresas, tiene deudas con bancos del Estado. Entonces, necesitaba plata de bancos del Estado, necesitaba que el Banco de Costa Rica modificara un reglamento sobre cuál institución aseguradora podía darle seguros de caución a este empresario, necesitaba que se cambiara la reglamentación para utilización de cemento en Costa Rica, necesitaba que la Comisión de Emergencias aceptara cemento chino para ejecutar licitaciones que él tenía, necesitaba que la Comisión de Emergencias agilizara el pago de algunos cheques, porque ahí, bueno, o sea, muchas cosas necesitaba del Estado, y abre puertas y un montón de políticos se empiezan a reunir con él y ir a Casa Presidencial. Entonces evidentemente aquí esto hay que llegarle a las últimas consecuencias, porque hubo diputados y jerarcas de gobierno que llamaron, por ejemplo, a Iván Barrantes, el de la Comisión Nacional de Emergencias, para decirle que agilizara los pagos de cheques a Juan Carlos Bolaños. Iván Brenes, perdón, sí, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencia. Los llamó un diputado y lo llamó también el exministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, y lo llamó el diputado Morales Zapata a pedirle. ¿Y esto se le preguntó ayer al señor Bolaños? No, porque esto es no era con él, digamos. Ahora que usted menciona el tema de Iván Barrantes, el asesor en la campaña del entonces candidato Luis Guillermo Solís, que después me acuerdo que en abril dijo que había utilizado los mismos recursos que utilizaba para promocionar la Coca-Cola para promocionar al candidato. Sí. Creo que usted lo recuerda. Sí, claro, sí, y ahora parece que también es bueno vendiendo cemento. En este caso, el tema usted lo puso en el tapete. Yo le pregunté ayer si había tenido relaciones con Iván Barrantes y aceptó que había tenido relación con Iván. Sí, mucha gente muy cercana al presidente Melvin Jiménez, el exministro, lo recibió y convocó a ministros para que lo escucharan y ahí estaba Morales Zapata también en una de las reuniones. Eso está totalmente comprobado, ¿verdad? Que Melvin Jiménez convoca a Iván Brenes, Comisión Nacional de Emergencias, y a Welmer Ramos, Ministerio de Economía, y cuando estos dos llegan ahí está presente Juan Carlos Bolaños con 2 abogados y Morales Zapata. Entonces Melvin Jiménez le arma esa reunión, Mariano Figueres está en una reunión con el presidente, Iván Barrantes pagado por este señor. Dice que contribuye a temas de su imagen y de la empresa. Mercadeo habló, o sea, que por eso digo yo, Iván Barrantes sabe vender Coca-Colas y también cemento. Hay 30 millones de dólares de préstamos del Banco de Costa Rica, aproximadamente 5,5, 6
Del Banco Popular. Del Banco Popular, sí. ¿Están en peligro esos dineros públicos, don Otón? ¿Cuál es su opinión? Están en peligro porque el plan de Juan Carlos Bolaños, de acuerdo a la grabación, que no hay duda que es su voz. Él de hecho lo reconoció. El plan de él es no pagar. Y quería involucrar a Guillermo Quesada para que Guillermo Quesada confesara que sí, que él había cometido un error violando el secreto bancario en relación con las operaciones de Bolaños. Eso le hacía a Bolaños demandar al banco si Guillermo Quesada se comprometía, y entonces ya no tiene que pagar el préstamo. Entonces claro que está en peligro por el plan de estafa que se insinúa en ese audio que dichosamente Guillermo Quesada no aceptó y más bien reveló esto tan pronto como pudo. Está en peligro por el tipo de garantías, es decir... Eso es lo que le quería preguntar. Las garantías que se han dado, ¿cree usted que aseguran, y los reaseguros, cree usted que aseguran ese préstamo y que el Estado, los bancos estatales no pierdan ese dinero? Digamos, como hay tanta mentira y el Comité de Crédito del Banco de Costa Rica todo lo niega, hasta ayer se creía que las únicas garantías eran el mismo cemento y este seguro de caución con Oceánica. Pero ayer Bolaños dijo que propiedades y activos de él estaban de garantía, pero como miente tanto... Porque yo dijo en algún momento fue mi primera pregunta, usted él pagaría con su patrimonio. Eso sí lo dijo ayer. Porque yo le pregunté, si el negocio sale mal, ¿qué pierde usted? Bajo el supuesto de que el seguro lo pagaría la aseguradora, si es que tiene con qué pagarle, que no creo, y el cemento. Y él dijo, no, que hay otras garantías. Bueno, vamos a ver si es cierto que hay otras garantías. Digamos, si su casa o sus otras empresas o su avión están como parte de las garantías. Porque si se sabe, esto está súper establecido, tanto Cereboy como La Nación lo tienen bien claro. La Nación sacó una graficación y una investigación buena sobre el tema hace 3 días. El dinero se giró, la plata se le da, los 20 millones se le dan al empresario, pero en el contrato de préstamo va una parte de eso a una empresa en Hong Kong recientemente criada para estos propósitos. Que se ha calificado como una sociedad de papel. No, es de papel. Ronnie Monge llamó a ese teléfono y ahí hay como 99 empresas. Es una oficina de un abogado que hace escrituras. No es una empresa que sepa nada de cemento. Y se giró esa plata, y una parte de esa plata de una vez la depositó esa empresa ficticia de allá, que es de Juan Carlos Bolaños, por supuesto, o de su esposa, pero la depositó en la empresa de Juan Carlos Bolaños. O sea, el dinero regresó, no era para pagar cemento, ese dinero regresó, violando el contrato de crédito que entiendo se había hecho, era para comprar cemento, es un crédito rotativo, y la plata regresa. Y entonces uno se pregunta si con esa plata que regresó no es que él ha estado comprando políticos o influencias en este país, porque esa plata regresó. Y entonces todo es un tema muy complicado por las relaciones con el Estado y cómo lo ha logrado hacer tantos amigos en la clase política. ¿Cómo evalúa los desestimientos del Ministerio Público en las investigaciones que ya ha hecho preliminares en el caso del otorgamiento del préstamo? Es increíble. Y también en el caso de la denuncia que había contra el diputado Morales Zapata. Es increíble. Yo he respetado a Juan Carlos Chavarría, pero es inaceptable las respuestas que le dio a CERE hoy sobre ese tema. Cuando se le demuestra que esas empresas son de papel, son empresas que no tienen ningún negocio, ni existían antes de todo esto, fueron creadas para esto, él dice, todo el mundo en Costa Rica tiene empresas de papel. Eso respondió el fiscal general de la República de Costa Rica. Eso es gravísimo. Y no hurgó, es decir, el delito de cohecho, el delito de corruptor, todo está tipificado en el Código Penal y en la Ley de Enriquecimiento Ilícito. Entonces, si un político, digamos, si a mí un empresario o su empleado me paga $4,000 por estar en un hotel con mi familia, y un empresario que necesita tanto del Estado como lo describía yo antes, eso hay que investigarlo. Y el fiscal general no lo investigó y desestimó todo, lo desestimó. Es sorprendente, es decir, entonces aquí se vale todo. A mí me puede pagar algún empresario que tiene intereses en trámites en el Estado, y yo declaro
como lo ha declarado ese diputado, que se ha reunido con él muchas veces y que le ha hecho citas. Él dice, yo le he hecho citas porque... Sobre eso también se le preguntó explícitamente y decía que no se acordaba de reuniones con otros diputados que no fueran el señor Vázquez y el señor Guevara. A regañadientas contestó, pero tampoco se acuerda con cuáles diputados se ha reunido. Entonces, a mí me preocupa lo de la Fiscalía. Reitero, yo he respetado a don Juan Carlos Chavarría, lo he visitado para, si se quiere, estimularlo para que siga ahondando, por ejemplo, en el caso Soresco, que queda ahí, ¿verdad? 34 millones de dólares ya gastados, y a mí me preocupa que nadie sea culpable en este país de los grandes desfalcos, pero ahora sí me tiene molesto estas respuestas que le dio a Cere hoy. ¿Se lo ha hecho saber usted al fiscal? No, tengo ganas de pedirle una cita, quería pedirle una cita para otros temas ahí, y esto lo tengo dentro de los temas. Yo le he pedido 2 veces reuniones para atojarlo y estimularlo. A él lo critican mucho, de que es muy ineficiente. La verdad es que como uno no sabe de los trámites y lo que pasa, ahora sí tengo dudas. Ahora yo sí creo que es muy fácil acomodarse a la clase política y decir simplemente no investigo, y todo el mundo tiene empresas de papel, que es esa barbaridad para desestimar un caso. Entonces yo creo que él puede dar otra respuesta, pero no una respuesta que no es cierta por lo demás, porque no todo el mundo tiene empresas de papel. Grave. Don Otón, ¿le avergüenza que esto esté pasando en un gobierno del PAC? Bueno, si se comprobara que efectivamente este hombre ha comprado gente y tiene influencias en la Casa Presidencial de ese tipo. Pero todavía duda de que tiene influencias en la Casa Presidencial. Tiene influencias con diputados, no hay ninguna duda. Pero el presidente lo recibió 2 veces. Bueno, yo quiero creer todavía a estas horas que él mintió ayer. 7 visitas, que él sí reconoció. Que él mintió ayer y que esas citas se las hicieron diputados. Y en el mundo de darle el beneficio de la duda a Casa Presidencial, digamos, empiezo a pensar yo, ayer cuando salí de la comisión, bueno, si un diputado le pide citas a Casa Presidencial, es difícil para Casa Presidencial no decirle sí a diputados, porque hay leyes que aprobar. Entonces, si él no mintió ayer y dijo la verdad, sí hay problemas con Casa Presidencial, y me preocuparía enormemente que el presidente Luis Guillermo Solís haya dado una instrucción aquí: cuando ese hombre pida cita, se la dan. Si es conmigo, es conmigo; si es con ustedes, se las dan. Porque o eso es cierto, o lo que dijo ayer Juan Carlos Bolaños es cierto, o es mentira y está encubriendo a los diputados que le ayudan a él a traficar influencias. En este contexto también se ha hablado de que podrían ser actores de una u otra forma, o podrían estar de una forma u otra presentes las 2 grandes cementeras, Holcim y Cemex. No hay ninguna duda que hay interés de que no entre cemento. Ese es otro tema y tenemos que valorarlo, porque sí era bueno meterle competencia a las 2 cementeras y bajar el precio. Y bajar el precio del cemento. Es un duopolio que se ha repartido el mercado históricamente acá. Y Holcim tiene un directivo en la Junta Directiva del Banco Central, Alberto Raven. Banco de Costa Rica. En el Banco de Costa Rica, ¿qué dije? Banco Central. En el Banco de Costa Rica tiene un directivo que tiene una larga experiencia, ha presidido esa junta, y él es el que revela el audio. Guillermo Quesada busca a Raven y le da el audio y lo revela. Está bien, la transparencia está bien. Tengo entendido que también lo buscaron a usted para enseñarle ese audio. Sí, me buscaron a mí. Yo les dije que por qué a mí, porque yo no era el jefe de ellos, que soy aquel donde el jefe de ellos, que es el presidente de la República, y a la Fiscalía. Y me levanté también abruptamente de la reunión. Pero además hay otro tema aquí, ¿verdad? Holcim, empresa de la cual Raven es fiscal, o sea, es protagonista principalísimo, vende una hidroeléctrica a Copelesca, la empresa que vende servicios de electricidad y televisión cable en San Carlos, la zona norte. Una empresa que en libros valía $4 millones, la vende en $35,5 millones, y de esos $35,5 millones, 32 se financian con un préstamo que le hace el Banco de Costa Rica a Copelesca. Ese es el elemento en común que vemos hoy casualmente en La Nación, en la página 4, el caso de Copelesca, que ha denunciado, que ha seguido presentando el diario La Nación, que financió hidroeléctrica sin investigar su valor, y en la otra página de este caso. Sí, porque ayer le preguntamos, no solo yo, sino otros diputados,
con insistencia a los del Comité de Crédito del Banco de Costa Rica si ellos averiguaron qué era este trato que iba a hacer Copelesca, empresa con la cual iban a arriesgar 32 millones y medio de dólares que no son de ellos, son de los costarricenses. Si habían averiguado las condiciones de Aguasarca, la hidroeléctrica que se iba a comprar, una hidroeléctrica que entra en servicio en el año 96, de 14 megas y medio. O sea, es vieja, que tiene dos potenciales problemas. Uno con el INDER, porque parte de su operación es en tierras alquiladas al INDER. INDER no ha dicho si les extiende el alquiler, y otro con Ticofrut, que reclama un uso de aguas. O sea, no es una empresa simple, es vieja, y Copelesca la compra en ese dineral. Es decir, es un negocio leonino, sin duda, de Holcim al venderle esto a Copelesca, una empresa que no es de los que la administran, es de un montón de gente. Y entonces eso también hay que investigarlo y bueno, sobre todo cuando un crédito para financiar esta operación sale del banco en que el fiscal de Holcim, la empresa que hace el negocio leonino, es directivo del Banco de Costa Rica. Volviendo, y para terminar este punto, el presidente de la Comisión Legislativa que investiga el tema de la importación del cemento chino mencionaba la posibilidad de poder convocar al presidente de la República. ¿Cree usted que eso sea prudente, que sea procedente hacerlo? Creo que es urgente hacerlo, es muy necesario, con la esperanza de que el presidente no tenga nada que ver en esto y explique bien por qué es que a su casa entra 7 veces una persona que tiene un montón de trámites y pendientes con el gobierno, con el Estado. Y sí, yo diría no traerlo a la Asamblea Legislativa. Yo he sido miembro de comisiones de investigación y siempre he creído que hay que ir a la Casa Presidencial, tenerle la deferencia al presidente en esa formalidad protocolaria, más no así en el tipo de preguntas que se hagan. Don Otón, gracias por su compañía esta noche aquí en Telenoticias. El tema, indudablemente, después de lo que pasó ayer, yo creo que para muchos aumentan las dudas y aumentan las interrogantes. Sí, y se comprueban otras cosas. Esta persona no es de fiar, como mínimo tiene el defecto de que se le olvida todo. Y reitero, me da miedo que se le olvide que hay que pagar ciertas deudas que tiene con bancos del Estado. Dinero del Estado, dinero público. Dinero público. Don Otón, gracias. De todos nosotros. Gracias por su compañía esta noche. Con mucho gusto.